Hola, muy buenas tardes, querida amiga, querida hermana, gusto de saludarte, que Dios te bendiga, que te fortalezca, cualquiera la circunstancia que estés viviendo en estos momentos. Vamos a comenzar a estudiar la palabra de Dios y hay un tema muy interesante que Dios tocó mi corazón mirando algunas circunstancias a mi alrededor. Dios puso esta palabra en mí, en mis pensamientos y quiero compartirla contigo en esta tarde. Te voy a leer algo que encontré en un libro muy interesante. Sale una historia de una mujer llamada María y yo quiero que le pongas atención. Dice, Doña María es una joven señora de un país latinoamericano. Como muchas, está totalmente dedicada a su hogar, su esposo y sus 9 hijos. Hoy, ella se acaba de enterar de que su esposo tiene otra mujer y que incluso tiene varios hijos con ella. Cuando sus amigas le preguntaban, ¿qué va a hacer ante esta situación? Ella contesta con toda tranquilidad, ¿y qué voy a hacer? Él es mi esposo y si quiero que él se quede con nosotros, debo aceptar la situación. Ella se ve a sí misma no como una esposa y compañera de su esposo, sino casi como una sirviente niñera que debe aceptar toda clase de abuso y que no tiene derechos ni valor en sí misma. Así viven muchas mujeres, quizás dañadas por las circunstancias que les ha tocado vivir, por aquellos traumas y que han formado en ellas una autoestima, esa es la palabra, una autoestima baja, como es en este caso con la historia de María. Querida amiga, hoy vamos a analizar, vamos a estar estudiando acerca de este tema tan importante y tan en boga hoy en día, que es la autoestima, pero mirado no de una manera psicológica, no mirado de una manera humanista, sino que mirado desde la perspectiva de Dios. ¿Qué piensa Dios de nosotras? Lo primero que debemos de entender es que debemos comenzar a analizarnos también, un autoanálisis nosotras de en qué condición nosotros estamos frente a nuestro Dios. Y quizás pensar que hay algunas cosas que hemos arrastrado del pasado, que la hemos llevado a nuestro presente y que nos ha perjudicado. Y quizás eso es el síntoma, ¿cierto?, que nosotras tenemos para demostrar una cierta autoestima. ¿Cuál es tu autoestima? ¿Qué piensas de ti? ¿Te valoras o no te valoras? Pero por sobre todas las cosas vamos a ver qué es lo que piensa Dios de ti. Querida amiga, yo quiero invitarte a orar, que el Señor también hable a tu corazón, así como también habló al mío. Hay veces que vivimos nuestra vida vertiginosamente, en forma tan rápida, que no nos damos cuenta de que hay momentos en que pasamos situaciones que fueron marcando nuestra vida. Dentro de todas esas marcas de nuestra vida, Dios estaba allí y su poder y su grandeza y su misericordia nos acompañaron. Qué lindo es poder reconocer lo que Dios hace por nosotras. Vamos a orar, vamos a pedir a nuestro Dios que nos dirija en este tema especial llamado la autoestima. Vamos a orar. Amoroso Padre Celestial, en el nombre de Jesús nos presentamos delante de ti, porque tú eres el Dios soberano, eres el Dios verdadero, aquel Dios que nos miró con amor, aquel Dios que envió a su único Hijo para venir a este mundo a morir en la cruz por nuestros pecados, por nuestras faltas, por nuestras maldades, por nuestras suciedades. Gracias, Señor Jesús, por lo que tú hiciste por nosotras. Señor, y hoy queremos estudiar tu palabra y queremos también analizar nuestra vida, nuestro trayecto, lo que ha sido, aquellas cosas que a lo mejor nos han marcado, Señor, y que hoy lo presentamos, lo evidenciamos a través de nuestras actitudes frente a los demás. Señor, si hay algo que corregir en mí, si hay algo que corregir, Señor, en tus hijas, que tú les muestres. Señor, si hay alguna visita que está escuchando este tema, Señor, que tú también le hables a través de tu Santo Espíritu. Dirígenos, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Bien, amiga, vamos a estudiar este hermoso tema que se llama Triunfadoras en la correcta, escucha bien, en la correcta autoestima. Voy a compartir pantalla para que vayamos estudiando todas juntas este tema que es muy interesante. Lo vamos a ir analizando ahora.
Triunfadoras en la correcta autoestima. Ese es el tema de hoy. Triunfadoras en la correcta autoestima. Cuando habla aquí de la correcta autoestima, significa que hay diferentes autoestimas. Una baja, que es la que más conocemos, y la autoestima alta. Pero aquí el incentivo en esta tarde es que podemos ser triunfadoras en la correcta autoestima. Eso habla de un equilibrio. Y el equilibrio en nuestra vida lo pone nuestro maravilloso Dios. Vamos a ir analizando entonces este tema. Vamos a ir a un texto que ustedes conocen, lo han escuchado quizás muchas veces, es el Salmo 139. Mira lo que dice Dios acerca de nosotras. Comenzamos nuestro estudio compartiendo esta valiosa palabra de nuestro Dios. Dice así, y esto tómalo para ti. Dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Qué lindo lo que decía este salmista en este Salmo 139. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Estos versículos nos aclaran y nos resumen todo el cuidado que Dios ha tenido con nosotras. Así que, querida amiga, comenzamos estudiando el tema de la autoestima, pensando y meditando en lo que Dios piensa de ti. Y esta es la palabra de Dios que nos dice que Él cuidó de nosotros desde el momento que estábamos en el vientre de nuestra madre. Y no solamente allí, sino que vio toda nuestra gestación. Y Él cuidó de nosotros. Por eso que el salmista está agradecido acá y le dice, Señor, gracias, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Gracias, Señor, por habernos creado. Somos creación de Dios. Vamos a analizar frente a este pasaje bíblico también de lo que Dios piensa de nosotras. Vamos también a analizarnos o autoanalizarnos frente a nuestra propia autoestima. ¿Qué tipo de autoestima tienes tú, querida amiga? Bueno, lo vamos a verificar a través de este estudio. Primero vamos a ver una definición de la autoestima. El concepto está formado por dos palabras, ahí la tienes, auto que significa de sí mismo y estima que es consideración, aprecio o valor. Eso es lo que significa estas dos palabras que hacen una. Autoestima significa entonces la consideración, aprecio o valor de uno mismo. Vuelvo a reiterar, ¿qué es lo que es la autoestima? Es la consideración, aprecio o valor de uno mismo. ¿Qué valor tenemos nosotras mismas? ¿Qué es lo que piensas tú de ti misma? Eso es lo que también vamos a estudiar. El tema de la autoestima ha adquirido mucha relevancia en estos últimos tiempos. Esto es porque se sabe que el comportamiento de una persona está determinado por la manera en cómo se ve a sí misma. Entonces, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, cómo nosotras nos estamos viendo a nosotras mismas. Y para eso hay varios factores que ayudan a formar el concepto que tenemos de nosotras mismas. Y aquí vamos a ver algunos conceptos, algunos factores que han ayudado a través de toda nuestra vida a que tengamos la autoestima que tenemos el día de hoy. Uno de aquellos factores es la familia. La familia es el factor importante de la autoestima. Y aquí yo les puse unas imágenes que nos muestran los tipos de familia y cómo la familia puede influenciar en la vida de los hijos. Y yo quiero que hagas también un recuerdo de cómo tu familia también influenció en ti desde la niñez, adolescencia y que hoy se ve marcada en tu adultez. La familia es tan importante porque influye grandemente en la idea que poseemos acerca de nuestras personas.
De la misma manera, nosotras también influimos en la de nuestros hijos. Ahí se dan cuenta a través de las fotos cómo podemos nosotros influenciar a los hijos. ¿Qué les estamos transmitiendo a ellos? No podemos cambiar lo que nuestros padres hicieron con y por nosotras, pero sí podemos hacerlo con nuestros hijos. Amada amiga, entonces no vivas lamentando lo que no pudo haber sido. Más bien esfuérzate por cambiar lo que necesita ser cambiado hoy en tu propia vida. Entonces se dan cuenta que la familia es muy importante cuando vemos el tema de la autoestima, cuán importantes son nuestras palabras, cuán importante es el apego, cuán es importante es escuchar, es poner los sentidos frente a las necesidades de nuestros hijos. Algunos de ellos son chiquititos, no todos son iguales, algunos tienen personalidades más retraídos, otros tienen la personalidad un poquito más acelerada, podemos decirlo. Entonces, frente a sus capacidades también. Entonces, no todos nuestros hijos son iguales, pero aquí vemos la importancia que cumple nuestro rol como papá, como mamá, frente a la crianza de los hijos y cómo también fueron nuestros padres con nosotros. Quizás en algún momento de nuestra vida, de nuestra experiencia, eh, hay episodios que marcaron también nuestra autoestima, que quizás vienen desde el pasado. Entonces, por eso que es un factor muy importante la familia. Vamos a ver otro factor que puede influir también en nuestra autoestima, la sociedad que nos rodea. Y aquí también hay dos imágenes que podemos observar en cuanto a la autoestima que podemos adquirir frente también a la sociedad. Ahí cuando le damos énfasis a las opiniones de los demás y cómo estas opiniones pueden ser tan críticas que pueden también desvalorizar nuestra personalidad, minimizarnos, como decimos hoy, y también afectar nuestra autoestima en una autoestima muy baja. Como también lo contrario, en medio de todo un ambiente de igualdad, hay alguien que sobresale también, que habla sobre también la autoestima más alta. Una de las cosas que debemos dejar en claro es que los psicólogos hoy en día le dan mucho énfasis a que las personas necesitan tener una autoestima alta, pero la palabra de Dios aquí nos aconseja de que no necesitamos una autoestima alta, tampoco baja, necesitamos un equilibrio, y el equilibrio en la vida de una persona la pone solamente nuestro Dios, porque lo demás es un desequilibrio. Entonces, así como la baja autoestima o la alta autoestima es algo también perjudicial para nosotros. ¿Por qué es perjudicial ambas condiciones? Porque también nos puede llevar a los siguientes problemas, como pueden ser las relaciones interpersonales pobres, ya sea con la pareja, con los padres, con el esposo, los hijos, amistades, las hermanas de la iglesia también. Y también otro de los problemas que se pueden suscitar frente a esto es la falta de gozo en la vida diaria por sentirse demasiado inferior o también sentirse demasiado superior a los demás. No se disfruta lo que se tiene y se ve solamente el lado negativo de todas las cosas. ¿Se dan cuenta entonces? Dos factores importantes que hemos visto acá y también hemos visto qué problemas podemos tener si tenemos una alta autoestima o una baja autoestima y qué problemas podemos acarrear frente a esto. Entonces las dos autoestimas son un problema para nosotras. Necesitamos tener un equilibrio y el equilibrio lo pone nuestro Dios con su palabra. Y vamos a ver lo que piensa nuestro Dios. Miren la foto que aparece allí, esa persona tapándose los oídos y esos dedos apuntándole. Quizás hemos vivido toda la vida escuchando las opiniones de los demás. Pero qué importante es el día de hoy poner atención a la opinión que tiene Dios de nosotras. Y vamos a ver lo que la palabra de Dios dice, cómo podemos vencer la autoestima baja, cómo podemos vencer la autoestima alta solamente con la ayuda de nuestro Dios. Y vamos al punto 2. Victoria sobre la baja autoestima. ¿Cómo podemos nosotros ser mujeres victoriosas? ¿Cómo podemos tener victoria sobre la baja autoestima? Primero vamos a hacer un análisis sobre la autoestima baja. Y aquí vemos algunos síntomas de baja autoestima. ¿Se dan cuenta? Aquí vamos a analizar un poquito. Acá hay una mujer con
baja autoestima, y aquí están sus síntomas. Por ejemplo, está la falta de confianza en sí mismo, el miedo al rechazo. ¿Te has sentido rechazada alguna vez? La timidez excesiva, hábitos de compararse con otras personas, sensación de incapacidad, el decir yo no puedo, el perfeccionismo, ay no está bien, tengo que hacerlo mejor. La tendencia a la procrastinación, esa palabra significa dejar todo a la mitad. Si estamos haciendo un trabajo, dejarlo allí por un desánimo. Y también aparece allí con la pereza. Y también está la dificultad para reconocer los propios logros. Esta es una persona incapaz de ver que hay logros en alguna labor, en alguna actividad. Esta es la autoestima baja. A través de esas imágenes podemos darnos cuenta cómo se ve una mujer. Cuando se mira en un espejo, no ve la imagen que corresponde, sino que ve algo distorsionado. Y la autoestima baja es eso, es verse a sí misma como algo distorsionado, como algo que no es real. Y aquí también podemos darnos cuenta de una imagen de un adolescente que, como la palabra lo dice, el adolescente adolece, es el tiempo donde más necesitamos animarles la autoestima, eh, porque ahí hay cambios que se generan en su mente, en su cuerpo, y se necesitan también, necesitan ellos ayuda, contención de los demás. Entonces es una etapa muy importante donde nosotros debemos de trabajar como papás, como amigos, si tenemos sobrinos, si ustedes tienen nietos, de ir trabajando en su autoestima y llegar a tener una autoestima equilibrada. Eso es lo más importante. Bien, estos son los síntomas de la baja autoestima. Si tú has visto que hay algo aquí que lo tienes tú, si te has visto reflejada en estos síntomas de la baja autoestima, querida amiga, querida hermana, y que eso mismo no te deja seguir creciendo como mujer, creciendo como creyente, te ves limitada en hacer cosas para nuestro Dios, yo te quiero decir que a lo mejor descubriste que hay un problema en ti, pero para este problema también hay una solución, y la solución la tiene Cristo. Y mira lo que dice la palabra de Dios, y vamos a ir al análisis de la palabra. El Señor dice que somos de valor porque Él nos creó. Es el mismo Salmo 139 que leímos al principio. El Señor dice que tenemos todo valor porque Él cuidó de nosotros desde el vientre de la madre. Él protegió ese embrión. Dice la Escritura, mi embrión vieron tus ojos. Mi embrión vieron tus ojos. El Señor estaba pendiente, sus ojos estaban allí. Y también estaban allí en el momento de tu gestación, querida amiga, querida hermana. Dios estaba allí, presente, siempre presente. Y Él nos dice que nosotros tenemos un valor especial porque Él nos creó. Somos criatura de Él. Entonces, ¿cómo no agradecer a Dios? ¿Cómo no darle gracias, Señor? Gracias porque hoy entiendo que yo tengo valor. Porque si me diste vida es porque pensaste en mí. Y esa es la realidad. Dios pensó en nosotras y no tan solo pensó en nosotras, sino que cuidó de nosotras. Entonces, querida amiga, querida hermana, piensa en esto. Eres de gran valor para ese Dios que te creó. Mira lo que dice la palabra también en Mateo capítulo 6, verso 26. El Señor Jesús hablando aquí dice que no debemos de preocuparnos ni afanarnos por las cosas que debemos de vivir, pero mira lo que dice aquí el texto. Mateo 6:26, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Y esta es la pregunta para ti. Si Dios es capaz de alimentar las aves del cielo, que ellas no trabajan, y también es capaz de vestir, ¿cierto?, a los lirios del campo, también dice la Escritura. Dice allí, si Él se preocupa de esas cosas, se preocupa de las aves, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Querida amiga, tú vales mucho más que las aves para Dios. Entonces, esto nos debe alentar a nosotros. Si Dios se preocupa de las aves, si Dios se preocupa de los lirios del campo, si Dios se preocupa de su naturaleza, ¿cuánto más se preocupa de ti? Y eso tiene un valor muy especial. Tú vales mucho más que las aves del cielo.
Y esta es la preocupación que a veces tenemos, que nos sentimos solas, incomprendidas, y a veces entramos en la frustración, y a veces tenemos la autoestima baja, y se nos olvida pensar que Dios tiene una palabra preciosa para nosotros como esta. Decir que si Él se preocupa de las cosas externas, si Él se preocupa de su naturaleza, cuánto más de nosotras. Y eso es porque Él nos ama y porque nosotras somos valiosas para Él. Así que ya, hermanas, ya sabes, amiga, que tú eres valiosa para nuestro Dios. Vamos a otro texto bíblico. Mira lo que dice San Juan capítulo 15, verso 4 y 5. Estas son palabras de Jesús, interesante para nosotros. La Escritura dice, permaneced en mí, yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí, dice la palabra de Dios. Y esto quiere decir que la vid, aquí la explicación es que la vid es Jesús y que los pámpanos somos nosotros. Y los pámpanos, esa ramita pequeñita que sale de la vid y es esa ramita que donde cuelga el fruto que es la uva. Eso pequeñito que sostiene el fruto somos nosotros. Esa es la comparación que dice aquí la Escritura. Y Jesús dijo, si yo soy la vid, entonces ustedes tienen que permanecer en mí. Así como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí, querida amiga. Qué interesante, qué importante es saber que si pertenecemos a Cristo, nosotros podemos llevar fruto. Y cuando hablamos de fruto significa de que hay una abundancia en nuestra vida, que podemos ser plenas en Cristo como para poder llevar fruto. Pero a veces el desánimo, a veces la autoestima baja no nos deja llevar el fruto que corresponde a nuestro pámpano. Por eso necesitamos pensar que la persona importante en nuestra vida es Jesús y nosotros podemos servirle con todo nuestro corazón para llegar a llevar frutos según su voluntad. ¿Te das cuenta lo que dice acá? Jesús quería tener una relación personal contigo y conmigo. Eso nos refleja el amor de Dios hacia nosotros, que somos valiosas, que Él nos creó, que se preocupó de nosotros desde el vientre de la madre, como dicen los versículos anteriores, que Él se preocupa también de todo lo que pasa con nosotros porque somos más importantes que las aves. Y este versículo nos habla de que Él que nos quiere en una relación personal constante con Él. Y si tú, querida amiga, aún no has tomado una decisión importante por Cristo, quizás sea el tiempo de hacerlo. A lo mejor has vivido una etapa de muchas frustraciones y tienes una autoestima baja, producto de muchos traumas en la vida. Pero quizás Dios te quiere decir con estas palabras que necesitas aferrarte, necesitas ser un pámpano que se allegue allí a la vid. Y Él se preocupará de ti, de todo lo que tú necesitas. Y en realidad la que realmente necesita eres tú. Tú necesitas a Cristo como Salvador personal. Hay una necesidad en tu corazón y esa necesidad tiene forma de cruz. Nadie la puede llenar, solamente Jesús. Y Él quiere mostrarte que necesitas permanecer en Él. Bien, tenemos aquí la palabra de Dios que nos habla cómo podemos ser victoriosas en la autoestima baja. Y vamos al tercer punto. Podemos tener también victoria sobre la alta autoestima. Recién hablamos sobre la baja autoestima, que es necesario trabajar allí. Pero ahora vamos a ver también cómo podemos tener victoria sobre la alta autoestima. Recuerden que los psicólogos a esta autoestima, ellos la enfatizan mucho más porque quieren que las personas tengan una autoestima alta. Pero según los parámetros bíblicos, necesitamos tener un equilibrio y el equilibrio lo da nuestro Dios a través de su palabra. No podemos ni ser ni menos, ni tampoco más. Y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Pero antes vamos a ver qué significa tener una autoestima alta. Yo tengo unas imágenes acá. Autoestima alta. Dice la autoestima alta lleva a la persona a tener un excesivo aprecio de sí misma y esto puede llevarle a ser egoísta, a despreciar a los demás, a pensar que su criterio es el único valioso y a mostrarse agresiva en ocasiones. ¿Has visto este tipo de conducta? Quizás es lo que más se ve hoy en día, se enfatiza
con el matriarcado, el feminismo, etcétera, etcétera. Esta es la sociedad que vemos hoy en día donde la mujer se ha empoderado, ¿ya? A eso también le llamamos autoestima alta. No es algo equilibrado, es algo que está fuera de los parámetros bíblicos. Y aquí vemos entonces la imagen de un gatito que se está mirando en el espejo y no se ve reflejado el gatito, sino que se ve reflejado un león. Así es como se ve ese gatito, se ve como un león en el espejo y eso habla sobre la autoestima alta. Y como también aparece en la imagen una mujer que tiene en sus manos a un hombre pequeñito, eso habla también del empoderarse, ¿cierto? De tener una autoestima alta que se ve superior al resto de las personas. ¿Ya? Eso es lo que vemos nosotros habitualmente en la sociedad. Este es un problema, esto no es algo bueno, no es algo óptimo. Claro, las mujeres a veces necesitan salir de la autoestima baja, pero no estar en el otro extremo de una autoestima alta, como aparece acá, sino que nosotros necesitamos un equilibrio. Y vuelvo a reiterar, el único equilibrio que podemos tener en la autoestima lo provoca el Señor Jesús a través de su palabra, a través de su consejo bíblico. Vamos a ver lo que Él nos dice, cómo nos orienta la Escritura. En el Nuevo Testamento, en 2 de Timoteo capítulo 3, verso 1 y 2, vemos también lo que el apóstol le está enseñando también a la iglesia en general. Y dice así, también debes saber esto, Timoteo, le dice a Timoteo y también a la iglesia, debes saber esto, que los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y esa palabra peligroso, los originales en griego, significa doloroso, tiempos dolorosos. Son los tiempos que estamos viviendo hoy en día, está claramente aquí descrito. Dice, vendrán tiempos peligrosos porque habrá, que allí hace una descripción, habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, etcétera. No es raro entonces encontrar en nuestro medio mujeres que se sienten con el don inefable de Dios para el mundo, porque aquí también lo describe en 2 de Timoteo, que este sería como el escáner de los tipos de hombres y mujeres que vamos a encontrar en este tiempo. Y dentro de esos hombres y mujeres se encuentran los amadores de sí mismos. ¿Eso es lo que significa? Significa de los que tienen la autoestima muy alta. Esa es la explicación que tiene el texto bíblico allí. Eso es lo que dice la palabra, que tengamos cuidado con aquellos hombres, porque habrá este tipo de hombres y este tipo de mujeres. Veamos qué más dice la palabra de Dios. En el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 3, también la palabra dice así, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Una vez más, la palabra de Dios nos ayuda y nos ayuda a corregir esta situación. Este versículo es un versículo clave. La exhortación es que nadie, incluyéndote a ti y a mí, debe tener más alto concepto de sí que el que debe tener. En este versículo encontramos 4 veces en el original la palabra estimarse o pensar de sí mismo. La idea central es que debemos estimarnos con sobriedad delante de Dios y de los demás. Y después los siguientes versículos que vienen ahí de Romanos 12, del 4 en adelante, dice, dan una explicación del por qué eso debe ser así. Ninguno debe decir que es menos, ni tampoco que es más importante que los demás. De igual forma que todas las partes del cuerpo son de igual de vitales para el buen funcionamiento del mismo, ¿cierto? Hay una explicación en la palabra de Dios que dice que el dedo no puede ser más grande que el ojo, y etcétera, etcétera, ¿cierto? Todos los miembros del cuerpo son necesarios. No es ninguno más importante que el otro. Y esta es la explicación también de este versículo de Romanos 12, que nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, o sea, con sobriedad, de acuerdo a lo que Dios ha hecho
en Él. Entonces, esto es muy importante. Vamos a ver otro pasaje bíblico que tiene relación con el mayor ejemplo de humildad que fue, es y seguirá siendo por la eternidad nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver este ejemplo. Aquí sale en Filipenses capítulo 2, versos 5 al 7. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, sigue el texto bíblico, dice que se humilló a sí mismo. Bueno, esta es la explicación de lo que Cristo hizo. Quizás el mayor ejemplo que nosotros tenemos de humildad y que nos ayuda a nosotros a ser equilibrados en nuestra manera de pensar de nosotros mismos es nuestro Señor Jesús. Como Él siendo Dios, dice la Escritura, siendo Dios no estimó ser igual a Dios como cosas que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, o sea, dejó su gloria, dejó lo mejor allá en el cielo para venir a esta tierra y humillarse y morir en la cruz por nosotros. ¿Quiénes éramos nosotros? Viles pecadores, ¿cierto? Mas Cristo tomó nuestro lugar. Él fue nuestro sustituto en la cruz. Entonces, qué hermoso el ejemplo de humildad que nos da el Señor. Querida amiga, querida hermana, qué importante es esto para nosotras. Quizás el tema podría ser un poco más largo y podemos analizar mucho más estos aspectos de la autoestima, pero qué importante es poder atesorar esto en nuestro corazón, que podemos ser mujeres triunfadoras, entendiendo cuál es nuestra correcta autoestima delante de nuestro Dios. ¿Qué corrección puede hacer la palabra de Dios en nuestras vidas? Quizás podemos hacer un autoanálisis en esta tarde y decir, bueno, yo tengo marcada una autoestima baja, o quizás yo tengo una autoestima muy alta. Y la palabra de Dios hoy me está corrigiendo que debemos de tener un equilibrio y debemos de pensar que el equilibrio siempre lo da nuestro Dios, que para Él somos de gran valor, pero también ese gran valor que Dios ha puesto en nosotros no nos tiene que llevar a que podamos mirar a los demás en forma inferior, sino que al contrario, ¿cierto? Que podamos servir a Cristo pensando que Él es nuestro Dios, nuestro Salvador. Y vuelvo a reiterar esto, y quizá esta frase lo has escuchado muchas veces. La vida no se trata de ti ni de mí. A veces estamos tan afanadas en que nos ayuden a nosotros, en mis padecimientos, en mis problemas, son mis cosas, y nos enfocamos en nuestro propio yo. La vida, querida amiga, querida hermana, no se trata de ti ni de mí. La vida se trata de Cristo y cómo debemos servirle a Él siempre. Ojalá que la palabra de Dios tenga cabida en tu corazón, que puedas tomar hoy una decisión si tú no has tenido un encuentro personal con Cristo, que hoy sea el día de decirle, Señor, yo te quiero ceder el lugar que tengo aquí en mi corazón para ti, porque entiendo que tengo una necesidad y esa necesidad la llenas solamente tú, que puedas hacer esa decisión el día de hoy. Y aquellas hermanas, amigas que llevan en el Evangelio mucho tiempo, quizás han luchado constantemente con esto que se llama autoestima desequilibrada, a lo mejor una alta autoestima durante tanto tiempo que le ha generado problemas, o a lo mejor una baja autoestima que ha provocado que tenga más obstáculos para servir a Dios. Querida hermana, hoy quizás Dios puede también romper cadenas para ti y que pueda ser utilizada para la gloria de Dios y que puedas como ese pámpano pequeñito llevar mucho fruto para la gloria de Cristo. Que a lo mejor el incentivo de esta tarde sea eso. Señor, hay cosas trabas en mi vida que las quiero dejar en tus manos. Ayúdame a tener una correcta autoestima delante de ti y que tú me puedas usar. Y recuerda esto, querida hermana, querida amiga, seguimos siendo las pequeñas mujeres, pero en las manos de un gran Dios. Vamos a orar. Te invito a orar, a inclinar tu rostro y a orar a nuestro Dios. Amoroso Padre Celestial, en el nombre maravilloso de Cristo nos presentamos nuevamente delante de ti con un corazón contrito y humillado, como dice tu palabra. Te agradecemos porque un día fijaste tus ojos de amor hacia nosotras, que éramos mujeres sucias, pecadoras. Señor, gracias por rescatarnos, por cambiarnos nuestra posición, nuestra eternidad.
Señor, quizás hay mujeres acá que están escuchando este mensaje, que aún no te conocen, que aún no te han recibido en su corazón. Que sea el momento en que el Espíritu Santo les hable a su vida y ellas reconozcan que tú eres el Señor, el creador del cielo y de la tierra, ese Dios maravilloso que envió a su único Hijo a morir en la cruz por nuestros pecados, porque fue nuestro sustituto, porque tomó el lugar que nosotras debíamos haber tenido en aquella cruz. Señor, que muchas mujeres te puedan conocer el día de hoy. Señor, y que tú puedas trabajar en su vida, en su autoestima, a lo mejor mujeres cargadas con tantos traumas, problemas, dificultades. Señor, que tú pongas el toque tuyo en sus vidas para que puedan romper esas cadenas, Señor, que les ataba y que te puedan servir a ti, el único Dios verdadero. Y dentro de ellas quizás también tantas hermanas en la fe, Señor, que tienen todavía una autoestima baja producto de lo que han vivido. Señor, porque a lo mejor se quedaron estancadas en el camino, pensando que no podían lograr algo. Señor mío, que puedan vencer el día de hoy, que puedan ser mujeres triunfadoras en la correcta autoestima delante tuya. Señor, ayúdanos a nosotras siempre ser mujeres equilibradas, mujeres que te ponen a ti en el primer lugar, Señor, que consideran tu palabra como tu consejo exacto para nuestra vida, para nuestra corrección, para nuestro diario vivir, para ver a los demás, Señor, como tu palabra dice, como superiores a nosotros mismos, no creernos más que el resto, ni ser inferiores al resto, sino que tener el valor de Cristo en nuestra vida, porque la vida no se trata de nosotros, se trata de ti, Señor Jesús. Te honramos en esta hora, en el nombre maravilloso de Cristo. Amén. Que Dios te bendiga, querida hermana, querida amiga, y nos vemos en una próxima ocasión.